¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos Elizondo. Me da mucho gusto estar con mi amigo Julio Frenk, a quien presentaré en un momento. Julio, bienvenido. Gracias. Estamos en el foro Jesús Silva Herzog Flores en conmemoración al servicio público tan generoso y dedicado que tuvo don Jesús durante toda su vida. Este foro celebra su trabajo y espera ser una inspiración para otros servidores públicos. Hoy más que nunca tenemos claro cuán importante es funcionarios públicos de calidad, preocupados por México y capaces de comprender los retos y los dilemas en los que se encuentran. Para más información sobre el foro, hay un link en la invitación que se les mandó. Ahí pueden ver qué lo conforman, qué otras conferencias se han dado, etc. Pero quiero usar el tiempo para platicar con Julio. Julio, me mandaron un largo currículum. Lo voy a empezar a leer. No, no es cierto, no te creas que voy a hacer eso. Solo voy a arrancar con la primera frase que me gustó. Julio Frenk pertenece a la cuarta generación de médicos de su familia, pero no vayan con él porque no los va a curar de nada. Realmente Julio ha hecho un enorme trabajo, una enorme labor, yo así lo conocí hace ya muchos años, para tratar de integrar la política pública con la salud pública. Pocos expertos como él, ha sido secretario de Educación, como ustedes saben, decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en fin, tiene una trayectoria extraordinaria y es un privilegio, Julio, poder estar hoy hablando contigo sobre las lecciones de la pandemia. Como saben ustedes, el foro está estructurado de la siguiente forma. Julio hablará lo que considere conveniente y luego a través del chat se estarán recopilando las preguntas. Yo quizá haga las propias abusando de mi moderación, pero trataré de seleccionar las que me parezcan más pertinentes. Julio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al foro por haber invitado a coordinar esta presentación y adelante. Muchas gracias, Carlos. Es un gran placer volver a encontrarte y sobre todo el que tú me moderes es para mí una gran distinción, pero la gran distinción es participar en el foro Jesús Silva Herzog Flores. Realmente agradezco a los integrantes del comité organizador del foro, muy especialmente a mi tocayo Julio Millán y a Javier Medina, presidente, por esta invitación. Hace unas 4 décadas ya tuve la oportunidad, la gran experiencia de saludar a Jesús Silva Herzog en algún evento social que hubo en casa de Abel Quesada. Yo estaba entonces terminando mis estudios de medicina y debo decir que me causó la más profunda de las impresiones. Y desde entonces, pues como tantos mexicanos, tuve oportunidad de seguir y admirar su notable trayectoria en el servicio público y por eso celebro el objetivo de este foro, que es justamente promover el servicio público, enaltecer el servicio público. Algo que creo que es especialmente importante en este momento en que lamentablemente hemos visto un afán por devaluar ese servicio público. Un inexplicable discurso que lo devalúa, que lo asocia, sobre todo a los que hemos servido en el gobierno en el pasado, como si fuera un sinónimo de corrupción, en recortar sueldos, presupuestos, una verdadera ataque frontal a la idea del servicio público. Creo que es fundamental retomar ese enaltecimiento porque un servicio público profesional de alta calidad, como bien lo decía el licenciado Jesús Silva Herzog, donde la enorme mayoría de los servidores públicos, y ciertamente lo puedo decir en el ámbito en el que yo he desarrollado mi carrera, que es el de la salud, están ahí con una vocación precisamente de servicio. Ese discurso evaluatorio nos ha costado mucho ahora que estamos enfrentando esta gran crisis de la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones económicas, porque precisamente vimos en los primeros 2 años de esta administración
el éxodo de mucha gente valiosísima del servicio público de la salud ante estos embates, y hemos encontrado pues una situación muy compleja con muchos trabajadores de la salud sin la protección de vida para enfrentar un virus tan peligroso como es el que ocasiona esta enfermedad. Pero nuevamente, ejemplo, en esa respuesta de esa vocación de servicio que el foro está destinado o diseñado para promover y enaltecer. Yo voy a hablar de las lecciones de la pandemia, pero no quiero concentrarme tanto en la situación inmediata de México. Conversando con Julio Millán, me pareció importante quizás tomar un poco de perspectiva y tratar de ubicar lo que está pasando en un contexto global más amplio, más que la coyuntura específica de cómo ha sido la respuesta en México. Sobre ese tema he escrito mucho en distintos periódicos, más recientemente en una editorial la semana pasada en el diario Reforma, en la revista Nexos. He estado presente, he tratado de estar presente en el debate con una postura muy crítica sobre la respuesta del gobierno, pero yo quisiera hoy, en estos breves comentarios introductorios, tomar un poco de distancia y darle ese contexto global al tema de la pandemia. Y para eso voy a compartir con ustedes 10 reflexiones muy breves, no espero tomar mucho tiempo, pero que creo que son pertinentes para entender el momento actual. Primera reflexión: a aquellos que nos dedicamos al campo de la salud pública global, la pandemia de COVID-19 no nos tomó por sorpresa. La pregunta que nos hemos hecho siempre y que nos hacíamos no era si iba a surgir una pandemia, sino cuándo iba a surgir la pandemia. Porque desde finales del siglo XX sabemos que existen las condiciones para que surjan pandemias periódicamente, sobre todo de enfermedades respiratorias, y voy a hablar de esto un poco después. Evidentemente, la presencia de pandemias ha acompañado a la civilización humana. La primera pandemia registrada es la pandemia de Atenas, la gran epidemia de Atenas, que le costó la vida, entre otros, a Pericles. Y desde entonces, pasando por las brotes y epidemias de peste bubónica en Europa, que terminó con 1/3 de la población, las epidemias que fueron desencadenadas por el contacto de los europeos con las poblaciones de México y de otras partes de las Américas, un ejemplo temprano de guerra bacteriológica involuntaria, y que continúan a lo largo del proceso de integración global. Esos fenómenos han estado presentes desde tiempo inmemorial. Lo que ha cambiado es la intensidad y la frecuencia conforme ha ido aumentando el grado de integración global. Entonces, la pregunta no es si habría pandemia, sino cuándo y qué tan profunda y grave sería. Segunda reflexión: el temor más bien que hemos tenido los que nos dedicamos a esto. Debo decir que esta es la quinta pandemia en la que me ha tocado estar en alguna posición, digamos, o de toma de decisiones o de acción. La pregunta o el temor que nos asaltaba era cuándo vendría una pandemia que trajera un virus con una combinación especialmente peligrosa. Hay dos grandes variables cuando surge una nueva infección, típicamente por un virus nuevo o algún otro microorganismo nuevo, que necesariamente, por ser nuevo, encuentra que toda la población humana es susceptible. No ha habido experiencia, no ha habido contacto con ese microorganismo, y por lo tanto todos somos susceptibles. Pero hay dos características. Primero es el grado de contagiosidad, qué tan contagioso es ese virus. Y el segundo es qué tan letal, qué tan grave es. Hasta ahora habíamos corrido con suerte, porque los virus responsables de las últimas epidemias regionales y globales habían sido o altamente letales pero poco contagiosos, o al revés, muy contagiosos
pero poco letales. Por ejemplo, en la anterior pandemia por otro coronavirus diferente al actual, que fue la pandemia de SARS, o síndrome respiratorio agudo grave o severo, que surgió en 2002, también por cierto originado en China, aunque en otro lugar diferente al actual. Era un virus muy letal, pero solo moderadamente contagioso. Tuvimos luego el virus H1N1, un virus de la influenza muy diferente al coronavirus, aunque tiene la característica común de ser respiratorio, lo cual quiere decir que se puede transmitir con cierta facilidad. Y ese, cuyos primeros casos recordarán, fueron en México en 2009, tenía poca letalidad, aunque era moderadamente contagioso. Era bastante contagioso, aunque no tanto como el actual. Vino luego el MERS, otro coronavirus, que surgió en Arabia Saudita en 2012, y ese tenía una letalidad extraordinariamente alta. 34% de la gente, un tercio de los que se infectaban, morían. Pero una muy baja transmisibilidad, lo que se llama el número o la tasa de reproducción era abajo de 1. Entonces no se esparcía de manera muy, muy fácil. El coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19 se acerca al virus tan temido. Tiene una tasa de letalidad alta, no tan alta como MERS, pero sí alta, de 2.3%, y tiene una tasa reproductiva entre 2 y 3, que es muy alta. Eso quiere decir que vamos a decir cada persona contagia en promedio entre 2 y 3 otras personas. Entonces, si uno contagia 3 produce 9 produce 27. Entendemos cómo se da ese crecimiento exponencial. Es un virus muy grave en una minoría de los pacientes. Para aquellos que presentan enfermedad grave, es una enfermedad terrible. La gente que trabaja en cuidados intensivos lo reportan como los casos más graves que han tratado en toda su vida. Lo único que nos salva es que la mayoría de las personas no desarrollan una enfermedad grave. 80% de las personas van a tener síntomas leves o no tendrán síntomas. Unos 15% requerirán hospitalización y más o menos 5% se enferman muy gravemente. Entonces, no es la peor combinación porque es muy letal en una proporción limitada, pero es un virus altamente contagioso. Y tiene la complejidad adicional de que puede ser transmitido por personas asintomáticas. Es decir, personas que se ven y se sienten perfectamente bien pueden transmitir ese virus, y eso es lo que lo vuelve tan peligroso, y eso es lo que en gran medida ha dado lugar a estas acciones generalizadas de distanciamiento social. Yo le prefiero llamar distanciamiento físico, porque simplemente no hay forma de diferenciar a aquellos que están altamente enfermos. Si uno tiene, por ejemplo, la otra enfermedad grave reciente, Ebola, está uno tan enfermo para el momento en que está uno para transmitir el virus, que esas personas típicamente están ya hospitalizadas. Lo mismo pasó con el SARS. Aquí, con el COVID-19, puede ser transmitido por personas que se ven y sienten bien, y eso es lo que le ha dado una enorme complejidad a esta pandemia en particular. Tercera reflexión. Hay que reconocer, ya casi 6 meses de pandemia después, que los sistemas de alarma globales fallaron. Y la razón para mí es muy clara, y aquí viene una de las primeras lecciones. Los países del mundo, incluyendo aquellos que cuentan con mayores recursos, no atendieron los múltiples llamados de la Organización Mundial de la Salud y de muchas otras organizaciones multilaterales, académicas, filantrópicas, para fortalecer los sistemas de vigilancia y tener una inversión permanente en esos sistemas de vigilancia que permitieran dar una alerta temprana. Dieron por hecho que estas amenazas serían parecidas a las epidemias o pandemias previas de SARS, la pandemia de H1N1, los brotes de MERS, que pudieron controlarse sin tanta dificultad y ciertamente sin el tipo de
daño que la actual pandemia ha ocasionado a la economía global. Y de hecho, una reflexión es que con una fracción minúscula de lo que han perdido las economías de los países de mayores ingresos, con una fracción infinitesimal del valor que ha sido destruido en los mercados financieros globales, habríamos podido financiar un sistema permanente de alerta, un sistema de respuesta temprana extraordinariamente robusto. Entonces hay que reconocer que se falló y, como digo, aquí viene una de las primeras lecciones. Cuarta reflexión. Como en otras crisis, en esta ha habido llamados a reformar o incluso a desaparecer la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Yo tuve el privilegio de trabajar ahí cuando fue directora general la doctora Gro Brundtland, ex primera ministra de Noruega, y conozco esa organización de manera muy profunda. El gobierno de Estados Unidos, que es de hecho el principal financiador en términos de las contribuciones que financian a la Organización Mundial de la Salud, pues ha llegado incluso al extremo de suspender sus contribuciones y, algo sin precedentes en la historia de la OMS, retirarse de la organización. Desaparecer la OMS no es una buena idea. Es ciertamente una organización perfectible, pero hoy es más necesaria que nunca, porque una de las funciones importantes que desempeña es justamente el monitoreo de diversas enfermedades y brotes. La OMS recibe informes regulares de sus 195 Estados miembros y en casos de emergencia puede enviar personal para apoyar a los gobiernos nacionales a recolectar la información necesaria y a montar la respuesta, como ocurrió con los brotes de ébola y ahora con el COVID-19. La OMS es la única organización que cuenta con un sistema de recolección mundial de inteligencia epidemiológica. Es la única que puede generar una respuesta coordinada a las amenazas de salud globales, en particular a las pandemias. Y aquí una de las lecciones, como voy a insistir un poco más adelante, es que los problemas globales, los retos globales requieren respuestas globales. Y debemos resistir los llamados de ciertos políticos a ahora recluirnos, aislarnos del mundo, pretendiendo que podemos mantener afuera estas amenazas. No es así. Hoy más que nunca requerimos de los instrumentos de la acción colectiva internacional, requerimos de los instrumentos del multilateralismo para enfrentar estas amenazas globales. Quinta reflexión. Esta pandemia también ha puesto en duda, como lo señaló el expresidente Barack Obama, la idea de que nuestros líderes saben lo que están haciendo, así lo dijo. En muchos países los líderes desestimaron los llamados de la OMS a preparar una respuesta oportuna y sólida a la pandemia de COVID-19. La respuesta fue particularmente tardía en aquellos países con regímenes populistas, y esto lo vemos en todo el mundo, desde Rusia, Turquía, Italia, Gran Bretaña, que no es estrictamente un régimen populista, pero cuyo primer ministro exhibe rasgos de algunos líderes populistas, Estados Unidos, México, Brasil, lo vemos como un patrón consistente. 4 de estos países, Rusia, Estados Unidos, Brasil y México, y también la Gran Bretaña, se encuentran todavía muy lejos del fin de sus respectivas epidemias y se ubican entre los países con más muertes por COVID-19. Los presidentes de Rusia, de Estados Unidos, de México, de Brasil, así como el primer ministro del Reino Unido, todos tuvieron como elemento común haber minimizado e incluso trivializado el peligro que representaba el COVID-19, y no solamente desatendieron los consejos de los expertos y los científicos, sino que incluso dieron el espectáculo público de contradecir a esos expertos y contradecir sus recomendaciones, echando mano en muchos casos de ideas y argumentos realmente propios de un pensamiento mágico y de mucho de este cariz de la personalidad populista, la idea de que hay una sabiduría que emana del contacto directo con el pueblo bueno y que sabían más que los expertos. La conclusión aquí es muy clara. Estamos pagando un precio muy alto
por esta tendencia a minimizar a los expertos y esta desconfianza en la ciencia que es tan característica de los regímenes populistas. Cuando hay un crecimiento exponencial, un retraso incluso de unas cuantas semanas, de 3 semanas, se traduce por este carácter exponencial del crecimiento en el número de casos en miles y miles, cientos de miles de casos después de un tiempo y de muchas más muertes que las que hubieran sido necesarias. Mi sexta reflexión es que si vemos el mundo en su conjunto, hay un contraste enorme, hay una serie de países que supieron responder de manera pronta y efectiva a la pandemia. Es el caso de Corea del Sur, de Grecia, de Noruega, de Nueva Zelanda, de Taiwán, entre otros. Por cierto, aquí, así como vemos un predominio de líderes populistas, todos ellos hombres, en el caso de los países que han tenido las peores respuestas, vemos una concentración de mujeres en posiciones de liderazgo nacional en los países que han respondido mejor. No todas han sido mujeres, pero hay una sobrerepresentación de mujeres. Es el caso de Taiwán, de Nueva Zelanda, de Noruega, de Dinamarca, una serie de países. De manera que creo que uno de los efectos positivos de esta pandemia será destruir para siempre el mito de que las mujeres no están capacitadas para ser líderes políticos a nivel nacional. Han tenido un desempeño muchísimo mejor. Los países donde ese liderazgo al nivel más alto nacional son mujeres que el resto. La lección aquí ha sido muy clara, y es que una pandemia de esta magnitud, y esto es muy importante para futuras pandemias, requiere de una movilización temprana, agresiva, coordinada e integral, y que además resulta fundamental la confianza en los líderes políticos, y que uno de los elementos que siembra esa confianza es cuando no contradicen la opinión de los expertos. Esa es quizás una de las lecciones más importantes. Toda pandemia, por tratarse de un organismo nuevo, está acompañado de incertidumbre. Ante la incertidumbre, la gente requiere de certidumbre. ¿Cuándo me va a llegar? ¿Cuánto me va a afectar? ¿Cuándo vamos a terminar? Y ha habido este surgimiento de la importancia de la opinión experta. Y los países que han respondido mejor han prestado atención a esa opinión y han basado esa respuesta temprana, agresiva, coordinada, integral, en evidencias derivadas de la ciencia. La séptima reflexión es que la pandemia ha dado lugar a una acalorada discusión entre si debe privilegiarse el objetivo de la salud, de proteger la salud, o el objetivo de activar la economía. Yo creo que este es un falso dilema. Ambos son objetivos muy importantes, de luego es un imperativo salvar vidas, pero también lo es reactivar lo antes posible las economías, porque de hecho de eso depende el bienestar de las familias e indirectamente depende la salud de la gente. Entonces, prolongar demasiado las medidas de distanciamiento social, el que la gente permanezca en casa y no pueda trabajar, este impacto en la economía en sí mismo afecta a la salud. Pero reabrir la actividad económica de una manera precipitada y poco cuidadosa, al generar nuevos casos de enfermedad, puede a su vez agravar la crisis económica. Entonces, los dos elementos, los dos objetivos deben de perseguirse de manera simultánea. La pregunta correcta no es si se debe reactivar la economía, sino cuándo y cómo. Hay un consenso en el sentido de que para reabrir la economía es necesario que la pandemia esté bajo control a nivel local, lo que en principio significa que los casos, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 deben estar disminuyendo de manera clara. La actividad económica debe entonces, y puede entonces reanudarse, aunque tomando serias precauciones por este carácter altamente contagioso del virus que produce el COVID-19. Con muchas precauciones en el transporte público, en los sitios de trabajo, en las escuelas y en general en los espacios públicos, y reajustando las estrategias de apertura conforme la información epidemiológica va evolucionando. Porque, insisto, una estrategia equivocada puede no solamente provocar daños a la salud, sino de hecho empeorar la situación económica. Algo muy importante es que en el proceso de reapertura es fundamental proteger de manera especial a las poblaciones vulnerables, que son los adultos mayores y las personas
con comorbilidades, con condiciones crónicas subyacentes. Y la otra gran conclusión es que es fundamental fortalecer la búsqueda activa de casos y el rastreo de los contactos. Entonces, el tener una estrategia para hacer pruebas de manera masiva es la clave tanto para controlar la pandemia como para reabrir de manera segura la actividad económica. Mi octava reflexión es que en casi todos los países del mundo, la pandemia de COVID-19 está afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables y de menores recursos. Y esto se refleja tanto en los niveles de contagio como en las tasas de mortalidad. Por ejemplo, y esto es en todos los países del mundo, sobre un sustrato de desigualdad social se monta esta crisis de salud pública que afecta desproporcionadamente a la gente de menores ingresos. En México, por ejemplo, un estudio reciente indica que uno de los principales determinantes del contagio por COVID-19 es el hacinamiento, que evidentemente es mucho más prevalente en las poblaciones de menores recursos. Y todo esto lo que exige es el diseño de intervenciones que incidan no solamente sobre la respuesta inmediata, sino también sobre los determinantes estructurales de los niveles de contagio. Y lo que se requiere es claramente políticas públicas que mejoren esos determinantes estructurales y que además van a servir para la reactivación económica. En futuras epidemias y pandemias va a ser muy importante tener políticas públicas y programas que protejan a los grupos sociales más vulnerables de manera especial. Creo que en este momento, en esta experiencia, esa mala respuesta, esa tardía respuesta inicial dejó particularmente descuidado y expuestos al contagio a esas poblaciones. Creo que eso es una de las grandes lecciones. Novena reflexión, dentro de los efectos positivos de esta pandemia, yo quisiera destacar uno de manera muy importante y es el nivel sin precedentes de cooperación que se ha generado en la comunidad científica global. Realmente creo que hay pocos precedentes del grado de colaboración, del intercambio de información, la forma en que científicos trabajando en universidades, en gobiernos, en el sector privado, han colaborado y cómo se ha ido generando sobre la marcha información a un paso aceleradísimo. No hay precedentes del avance en que ha ido avanzando, del ritmo en el que ha ido avanzando el conocimiento científico sobre esta pandemia. Desde haber secuenciado el genoma del virus, menos de una semana después de los primeros informes en China, estaba ya secuenciado el virus y se hizo pública esa información, hasta la descripción de las características clínicas, de sus complicaciones, los posibles tratamientos, que hasta la fecha no son curativos sino paliativos, pero se ha ido acumulando la literatura sobre COVID-19 probablemente está creciendo a un ritmo tan exponencial como el virus mismo. Y esto se ha traducido a la cooperación sin precedente en el desarrollo de las tres grandes tecnologías que nos van a permitir superar esta crisis. Las pruebas diagnósticas y de vigilancia, los medicamentos y eventualmente las vacunas. En el momento actual están en proceso de estudio más de 70 proyectos de vacuna contra el COVID-19. Y esto está generando plataformas tecnológicas que, si vamos a aprovechar, van a servir para futuras pandemias. Y espero que una de las grandes lecciones vinculadas a esta pandemia es que la inversión en ciencia y tecnología es absolutamente esencial, porque esto es lo que nos va a sacar adelante de esta y de futuras pandemias. La subinversión en ciencia, tan propia de muchos países, incluyendo los que han tenido la peor respuesta, es una receta para seguir poniendo en riesgo a las sociedades humanas. Mi última reflexión es que este no fue un evento natural. Esto no fue madre naturaleza jugándonos una mala pasada a los humanos. La pandemia actual, igual que las pandemias últimas y todas, desde aquella de Atenas que mencioné, son resultado de la actividad humana.
pero en particularmente esta aceleración de las pandemias y otros brotes de relevancia internacional son tan antropogénicas las pandemias como el cambio climático, porque todas estas pandemias se originan como zoonosis, como enfermedades en animales que brincan la barrera de las especies, y eso ocurre gracias a prácticas no sostenibles y además muy poco consideradas de crianza de cerdos, de aves, por eso tenemos influenza aviar, influenza porcina, la promiscuidad en mercados, los llamados mercados húmedos, tan frecuentes en Asia y en otras partes del mundo donde coexisten animales vivos y humanos en condiciones, como digo, de poca higiene y de promiscuidad. Estamos utilizando técnicas de producción masivas de distintas especies animales que, como decía yo, los pollos, los cerdos, que facilitan la transmisión de microorganismos entre especies. Y estamos asimismo invadiendo los hábitats a través de un proceso no sostenible de crecimiento económico y liberando con ello microorganismos con los que los humanos no habíamos estado en contacto y a los que por lo tanto somos extraordinariamente sensibles. Vivimos en un mundo interconectado, eso tiene muchas ventajas, pero lo que esta pandemia nos debe recordar es que la trayectoria actual de un crecimiento económico no sustentable es un riesgo para la especie humana. No se trata nada más de respetar a otras especies por un principio de conservación de la naturaleza. Es esencial movernos hacia un esquema de desarrollo sustentable por el bien de la preservación y el continuado progreso de la especie humana. Con esto quisiera terminar estas reflexiones y estas lecciones, estas 10 lecciones que hemos aprendido y agradecer nuevamente al foro la invitación a estar con ustedes esta tarde. Pues Julio, muchísimas gracias. Ha sido realmente una visión muy clara. A mí me ha ordenado cuáles son, digamos, las grandes fuerzas y los grandes desafíos y las grandes oportunidades que nos trae esta pandemia. Quiero agradecer en este momento, que lo olvidé al principio, al Consejo Coordinador Empresarial que nos apoyó sobre todo en la infraestructura tan, por lo menos desde mi computadora tan buena, que permite conectar a cientos de asistentes de una forma oportuna y segura. Déjame, el grueso de las preguntas que me han llegado hasta ahora tienen como dos elementos, uno muy de política pública, algunos mucho más médicos. Déjame empezar con una que es mía, para tratar un poco de bajar de las grandes lecciones mundiales, las lecciones más mexicanas. He leído, no sé si todo lo que has escrito, pero mucho de lo que has escrito, y pues a todos los que somos lectores tuyos nos queda claro, pues, que entreveradas en tus lecciones sobre el mundo estaban también las críticas sobre México. Las has escrito, son claras, no quiero ahí yo poner el énfasis. Querría poner el énfasis, estando donde estamos, es decir, nos confinamos tarde, no estamos quizá desconfinando pronto, no tenemos los mecanismos de medición adecuados para ir cuidando posibles rebrotes, es que estuviéramos ya en un contexto de rebrotes. ¿Qué podemos todavía hacer? Es decir, todos sabemos que es mejor empezar antes que tarde, pero nunca es peor que tarde. ¿Cuáles serían las 3, 4 cosas que, si el presidente López Obrador nos estuviera oyendo, le dirías como claves para una conducción menos onerosa en términos de salud y en términos de la crisis? Le diría una cosa, la clave es elevar de manera dramática el número de pruebas que se están haciendo. Hay 2 tipos de pruebas. Hay pruebas que se usan para la vigilancia epidemiológica. Ese es el sistema Centinela, que es un buen sistema, pero eso sirve para la vigilancia. Y eso es importante porque nos permite detectar dónde están los focos rojos y se hacen bien. Y aquí necesariamente va a haber que localizar el ritmo de la reapertura de la economía. Somos un país muy grande y muy diverso y muy desigual como para pensar que se puede tener una sola calendario. Segundo tipo son las pruebas diagnósticas.
y se ha confundido mucho la discusión sobre las pruebas entre estas dos. Las pruebas diagnósticas, de manera inexplicable para mí, México es el único país que ha dicho que no son importantes. Pues no, sí son, y son muy importantes, porque nosotros en salud pública no actuamos con estas medidas masivas normalmente. La respuesta en salud pública tradicional cuando hay un brote por un agente infeccioso es, a través de los sistemas de vigilancia, detectar los casos individuales, rastrear sus contactos y entonces someter a cuarentena solamente a esos casos y esos contactos. En esta pandemia, la respuesta fue tan tardía y el crecimiento exponencial es tan acelerado por el alto grado de contagiosidad que ese retraso inicial hizo que se estableciera lo que se llama transmisión comunitaria, donde ya no se pueden identificar los casos individuales ni sus contactos. Entonces el único remedio es pedirle a todo mundo, estén o no enfermos, que se sometan a una cuarentena, y eso es lo que ha tenido este efecto devastador sobre la economía. Si vamos a regresar a la actividad económica, a reabrir la economía, yo creo que el concepto no es la nueva normalidad, tiene que ser una mejor normalidad. Y la mejor normalidad pasa por tener las pruebas para que podamos hacer lo que regularmente hacemos en salud pública. Detectar los casos, seguir los contactos, aislar solamente a esas personas y no a todos los demás. Eso no se puede hacer si no escalamos a nivel masivo las pruebas. Y si hubiera una recomendación que yo le haría al gobierno es, tanto al gobierno federal, y hay que decirlo, una cosa creo que positiva de esta pandemia es que ante el vacío creado en el nivel federal por la inacción y el retraso y la minimización, se ha creado una acción a nivel estatal, tanto en los gobernadores de estados como en organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, y hay una energía social a nivel local mucho mayor que lo que vemos en la respuesta nacional. Entonces, a todos, tanto a las autoridades federales como estatales, yo les diría la clave es hacer más pruebas para poder rastrear los contactos y los casos positivos. Y ese es el camino tanto para controlar la pandemia como para reactivar la economía de manera segura. Ahora, Julio, implícito en este argumento me parece que está que tienes que reabrir cuando ya hay un nivel de contagio allá afuera que te permite hacer ese rastreo. Porque por más pruebas que hagas, si la pandemia está extendida por todos lados, poco puedes confinar a unos porque todos están en contactos con todos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el momento óptimo para abrir? Lo dijiste en tu presentación, pero no se puede ser un poco más específico. ¿Cuándo es ese momento donde claramente está bajando ya la tasa de contagio, de muertos y de ocupación hospitalaria, donde hace sentido abrir para minimizar el riesgo de una nueva expansión del virus? Sí, aquí el problema en México ha sido que por esta inexplicable reticencia a hacer pruebas, no sabemos bien dónde está. Ese es el grave problema. Todas las estimaciones que se han hecho cuando se han, por ejemplo, usado técnicas indirectas como el exceso de muertes registradas, nos hacen pensar, digo, México ya cruzó una marca muy, muy lamentable, muertes, pero es muy probable que el número real de muertes sea cuando menos 3 veces más. Hablamos de 100,000 contagios, ya cruzamos esa marca, pero es muy probable que también sea 3, 4 veces más. Ese es el problema. Estamos navegando en medio de una tormenta, si no a ciegas, con una visibilidad muy limitada. Entonces, por eso es que tenemos que retomar el tema de las pruebas de inmediato. Pero, digo, en teoría, yo te diría, la sabiduría convencional es que cuando logra reducir ese número de reproducción por abajo de 1, pues la epidemia ya no se sostiene. Si cada contagiado contagia menos de 1, estás en proceso de extinguir la epidemia. Eso es lo que hicieron los países que respondieron antes, como Alemania. Que por cierto, se me olvidó mencionarlo, entre los países con una mujer líder que han tenido una respuesta muy buena, posiblemente las mejores en Europa.
Abrieron cuando estaban ligeramente abajo de 1, como tenían muchas pruebas. Una vez que se pasaron de 1, volvieron a limitar la actividad y estaban ajustando en tiempo real. Yo creo que para países como México y otros países latinoamericanos, en donde hay un sector tan grande de la población en condiciones de precariedad, en donde tienen que salir a trabajar diario, eso no es realista. No vamos a lograr bajar a 1 y vamos a tener que tomar unos riesgos adicionales. Entonces, la medida aquí es la necesidad de poner de manera clara medidas de protección del espacio personal, de manera muy importante el uso adecuado de cubrebocas y el distanciamiento físico, aún fuera del hogar. Esa es una clave. En esas condiciones, que no son las óptimas, un elemento clave es tener una capacidad hospitalaria suficiente para atender cualquier caso que se vaya a ir surgiendo, un nuevo pico en demanda. Ese es lo único que hemos visto en México, lo único los indicadores a nivel nacional, es que la tasa de ocupación hospitalaria ha ido bajando. Ahora, no sabemos nuevamente si eso es porque realmente hay menos casos o porque la gente tiene mucho miedo a ir a los hospitales por las escenas que han visto y por el hecho de que incluso personal médico no ha caído enfermo. Hay un porcentaje importante de personal de la salud. Pero ese indicador al menos lo tenemos bien, de manera que el gran elemento junto con hacer pruebas es la educación y la necesidad de imponer ciertas medidas como el uso de cubrebocas, que hasta ahora no han sido obligatorias. Ahora hay estos estudios, he hecho un observatorio de la pandemia, de hecho liderado aquí en la Universidad de Miami con varios colaboradores de universidades de México, incluyendo tu antigua institución, Carlos, el CIDE y otras de Brasil, siguiendo las políticas públicas y correlacionándolo con la movilidad que hoy se puede medir por la presencia masiva de teléfonos celulares. México y Brasil son los dos países con más altos niveles de movilidad de la gente. Está moviendo demasiado. Si vamos a estar en esa situación, y lo interpreto, uno, por los mensajes tan equívocos por parte de las autoridades, y dos, por esta situación de precariedad de tantos núcleos de población. Las autoridades tienen que dar un mensaje mucho más consistente de lo que han dado. Tienen que establecer la obligatoriedad del uso de la máscara o del cubrebocas. Esto es una cuestión de una mutualidad de responsabilidad. El cubrebocas me protege a mí, pero sobre todo protege a los demás. Hay una mutualidad de responsabilidad en donde yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. Por eso es que es tan importante. Ahí también hubo equívocos. Estuve diciendo si eran importantes, si no eran importantes. Hay que decirlo claramente, sí es importante guardar la distancia, sí es importante, sobre todo en el transporte público, hacer un rediseño para eliminar el hacinamiento de las unidades de transporte público. En fin, hay una serie de medidas que aún en condiciones subóptimas en términos del número de contagios podríamos ir haciendo y que es lo que urge para que la economía se pueda reactivar. Gracias, Julio. Voy a pasar las preguntas del público para no abusar. Podría seguir abusando. La primera es de Juan Carlos Fonserrada. No todos han puesto su nombre, pero Juan Carlos lo puso. Te felicita por tu gran exposición y luego pregunta: ¿cómo puede México mitigar el efecto de la pandemia en la población de mayor riesgo que vive al día? No puede dejar de salir a gastarse. Bueno, aquí es donde entramos, desde el punto de vista de salud pública, evidentemente la mitigación es proteger a esa gente de manera especial, y entre los de mayor riesgo están personas de menor recursos, pero en México desgraciadamente hay una altísima prevalencia de diabetes, es un factor de riesgo muy importante. A esas personas mayores de 65 años, personas con diabetes, con hipertensión, es importante que esas personas no salgan y que se busque alguna forma de apoyarlos. Pero aquí es donde la política económica es más importante. La transferencia sobre bases transparentes y no clientelares. Había sido uno de los grandes avances de México. Los programas de transferencias de dinero habían logrado mantenerse al margen de las viejas tradiciones clientelares del pasado. No podemos retroceder, y menos en esta situación,
a esa cultura clientelar. Pero el apoyo de ingresos a esas poblaciones que por su vulnerabilidad no pueden salir a trabajar, para mí es absolutamente crucial y no hemos visto el tipo de respuesta que sí vemos en otros países. Muy bien, muchas gracias, Julio. Voy a empezar con las que son más de salud pública y luego voy a irme más a la que son como el sentido más médico, para que a lo mejor así se van contestando en la práctica algunas de las que están pendientes. De José Campillo, ¿qué diferencia hubiera si en este momento y con todos sus defectos no se hubiera desmantelado el Seguro Popular? Bueno, nunca hay un buen momento para tener una pandemia, pero esta le agarró a México en un pésimo momento. Tanto en el frente económico, o sea, no hay que olvidar que la economía había dejado de crecer antes de la pandemia. Y sí espero que ahora no se le eche la culpa de las malas políticas económicas a la pandemia. Y que el sistema de salud estaba debilitado antes de la pandemia. Y también espero que ahora la pandemia no sea el chivo expiatorio de los errores en algunas políticas públicas. Hubo muchos errores, se cambió el sistema de procuración de compra de medicamentos y vacunas, sin entender que comprar medicamentos y vacunas es muy diferente a adquirir material de oficina y otras cosas que el gobierno compra y que requiere un nivel de expertise muy, muy avanzado. Y bueno, vimos, y esto fue apenas hace 9 meses, estábamos padeciendo desabastos serios de medicamentos. Pero lo peor fue la forma como se legisló al vapor una reforma a la ley de salud que crea este Instituto de Salud para el Bienestar. Es doloroso leer la exposición de motivos por la pobreza intelectual y técnica. No hay un número, no hay un diagnóstico. Y se hizo una reforma de enorme trascendencia sobre unas bases muy débiles, hecho al vapor. Y luego se lanzó en enero este instituto, desmantelando un mecanismo financiero que era el Sistema de Protección Social en Salud o su programa operativo que era el Seguro Popular. Las autoridades actuales no han entendido que el Seguro Popular no era un sistema de prestación de servicios, era un sistema financiero que creó una fórmula parecida a los que tienen los institutos de seguridad social para lograr equidad fiscal entre la gente que tiene empleo asalariado y los que no tienen empleo asalariado, que es la mitad de la población. Y creó una fórmula gracias a la cual el presupuesto en términos reales ajustados por inflación para la salud, para la población no derechamente de la seguridad social convencional, creció 4 veces, se multiplicó por 4 en términos reales entre 2000 y 2015. Bueno, al cancelar ese esquema, se incurrió en algo que yo en escrito llamo un suicidio, un auténtico suicidio presupuestal por parte de la Secretaría de Salud. Y el resultado fue que en estos primeros 2 presupuestos antes de la pandemia había habido recortes muy importantes y en todo caso el gasto en salud no había aumentado, el gasto público en salud no había aumentado, de hecho se había deteriorado cuando lo ajusta uno por inflación. Entonces, yo que llevo ya más de un tercio de siglo trabajando, la mayor parte de mi carrera la he hecho en México, en el servicio público, honrando la memoria de don Jesús Silva Herzog Flores, nunca he visto al sistema de salud mexicano en una situación tan débil. Hay que recordar que fue apenas en enero, parece que fue hace una eternidad, fue apenas en enero que estábamos viendo esas escenas afuera de los hospitales, de la gente confusa, los directores de hospitales sin saber qué hacer, porque había desaparecido de la noche a la mañana un esquema que era un esquema financiero que daba certidumbre y se había sustituido por un instituto sin reglas de operación. Entonces, sí creo que afectó mucho. Creo que el gobierno perdió una gran oportunidad de haber hecho una reforma realmente trascendente. No había el Seguro Popular tenía que desaparecer, pero para lo que debió haberlo sustituido es un auténtico Fondo Nacional de Salud que integrara los fondos del IMSS, del ISSSTE y el Seguro Popular. Ese era el gran paso hacia adelante. En vez de eso, hemos dado un paso hacia los años 70 del siglo pasado, que es el tipo de sistema de salud que representa el INSABI. En ese sistema de salud, cuando le agregas una pandemia, una emergencia de esta magnitud, no hay forma de que pueda responder bien. Entonces sí creo que es uno de los factores que explican la defectuosa respuesta. Afortunadamente, muchas partes de la sociedad civil han reaccionado, el sector privado reaccionó, ofreciendo camas, y entonces
haciendo eco de uno de tus artículos que cito mucho, Carlos, los neoliberales de closet que nos gobiernan ahora, acudieron ahora a las donaciones de beneficencia y a la solidaridad del sector privado. Las medidas más neoliberales, habiendo destruyendo un mecanismo que elevó el financiamiento público de la salud como nunca antes se había hecho, que era el Seguro Popular, al cual se le califica de neoliberal. Estos son algunas de las paradojas de este momento, y yo sí espero, para ver hacia adelante, que esta crisis haya hecho despertar y ver que no se puede gobernar un país con esas retóricas y con ese debilitamiento de las instituciones, que hay que construir sobre lo bueno, corregir lo que no funciona y fortalecer en general a las instituciones. De otra manera, los resultados están a la vista. Gracias, Julio. Manuel Landeros pregunta, suponiendo que la inmunidad de rebaño sea alcanzable, se requiere un contagio masivo de al menos el 60% de la población. En el caso de México, se requeriría entonces que al menos 78 millones de personas se infecten. Se reportan un poco más de 100,000 contagios hoy. Eso, la inmunidad de rebaño, será una catástrofe. ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo, es una idea absurda. La inmunidad de rebaño es un concepto que surge de las vacunas, ¿okay? Y surge para indicar o explicar que no necesitas vacunar al 100% de la población para proteger a todo mundo. Sí tienes típicamente que vacunar al menos a 2/3 o 3/4 partes de la población, entre 65 y 75%, depende de la contagiosidad del microorganismo. Pero fue en el contexto de la vacunación que surge ese concepto y eso permite alcanzar niveles de protección, porque lo que se hace justamente es reducir el número de susceptibles a tal grado, cuando ya el 75% están vacunados, ya no son susceptibles, que rompes la cadena de transmisión, reduces ese número R a un nivel que hace que el brote se extinga. La idea de que lo puedes lograr de manera natural exponiendo a la gente, fue una idea que, por cierto, flotó nuestro gobierno al principio diciendo que por qué no dejar que los niños se contagiaran. Bueno, hay dos razones. Los niños no los puedes dejar encerrados en las escuelas todo el tiempo, y aunque es cierto que a la mayoría de los niños no les pasa mucho con este virus, hay algunos que sí se enferman y se mueren. No es cero, pero lo más importante es que se van a su casa y entonces contagian a sus papás y a sus abuelitos, y eso sí están en una población de alto riesgo. Pero la otra idea es que es un absurdo pensar que vas a lograr esta inmunidad de rebaño por el contagio natural. Si queremos una experiencia histórica, está la experiencia de la peor enfermedad que hemos tenido, que es la viruela, una enfermedad bíblica, el factor principal que explica la conquista de México posiblemente, y que sin embargo a lo largo de los siglos, todos los años, eran miles y miles y miles de gente que se enfermaba, que se infectaba, porque no hubo vacunas sino hasta el siglo XVIII, y vacunación masiva, realmente hasta el final del siglo XIX y el siglo XX. Y en todos esos siglos nunca se alcanzó inmunidad de rebaño porque no murieron. Entonces, es una idea que es peligrosa, coincido con quien formuló la pregunta, y hay que descartarla. Cuando haya vacuna, podremos entonces quizás contemplar una inmunidad de rebaño, pero en ausencia de una vacuna es un concepto totalmente erróneo. Pues estás tocando un tema al que me iba a mover, son las preguntas con vacuna. Y hay tres. La primera se pregunta, ¿qué tan factible y rápido se podría dar una vacuna? La segunda, si la hubiera, ¿cuál sería el mecanismo de distribución de la misma? No se la van a quedar pues, los países ricos. Y la tercera, esta la voy a leer textual, de Anonymous, ¿por qué se ha puesto tanta esperanza en el desarrollo de una vacuna? En México los adultos rechazan inmunizarse contra la influenza estacional. Los médicos no la recomiendan. Las personas dicen que no sirve o que les hace enfermarse. ¿Por qué sería diferente en este caso? Son excelentes preguntas. Primero, yo estoy bastante optimista de que sí vamos a tener una vacuna. No es, sin embargo, seguro. Pero como dije, hay 70 proyectos, varios de ellos están ya en fase clínica.
es producto de esta cooperación sin precedentes, que es uno de los grandes aspectos positivos de esta gran emergencia mundial. Algunas de ellas son altamente innovadoras, no entraré en los tecnicismos, pero hay estas vacunas RNA, o en español ARN, que es un abordaje totalmente diferente a la producción de vacunas y que sí permite acelerar la producción. Ahora, varios de los proyectos que están entrando a fase 1 y de fase clínica 1 con resultados iniciales prometedores son estas nuevas plataformas de vacunas ARN que manipulan el material genético para que el cuerpo use sus propias células para producir los anticuerpos. Esto es algo revolucionario y se ha acelerado gracias a la pandemia. Ya en metodologías un poco más tradicionales está el caso de Oxford, donde se estaba trabajando en una vacuna contra el MERS, otro coronavirus, y pudieron retransformar, y eso ha acelerado el paso en el desarrollo de algunas de estas vacunas. Pero lo que están haciendo las empresas, dada la urgencia y dado el hecho que todo el mundo entiende que una vacuna sí cambiaría el panorama de recuperación de la economía global, hay un enorme incentivo. Cuando se está destruyendo los trillones y trillones de dólares que se están destruyendo, eso enfoca la atención no de los científicos, sino de los que financian la ciencia, en que tenemos que conseguir una vacuna. Y entonces lo que están haciendo es, en vez del proceso secuencial, donde primero se hacen pruebas en animales, luego en un número reducido de voluntarios, luego en más humanos, y total, para la hora en que se produce la vacuna ya pasaron 10 años, están haciéndolo en paralelo, sabiendo que van a crear estructuras de producción, quizás para 10 candidatos, de los cuales quizás solamente una va a tener éxito. Y entonces las otras 9 va a ser una inversión que no va a servir para esto. Pero se requiere esa redundancia ahorita para poder acelerar. Entonces, dado esto que es muy diferente, este proceso tan intenso, es muy diferente a la forma tradicional de desarrollo de vacunas, yo estoy bastante optimista. Ahora, eso es paso 1. Paso 2, efectivamente, es cómo se va a distribuir, cómo vamos a escalar la producción en un planeta de 8,000 millones de personas. No todos son igualmente susceptibles. Obviamente habría un orden de prelación, la gente de mayor riesgo, la gente con diabetes y otras condiciones preexistentes, la gente de mayor edad, etcétera. No es que todos los 8,000 millones se van a tener que vacunar. Hay que empezar con los médicos, ¿no? Habrá que empezar con todos los que están en la primera línea de respuesta, médicos, enfermeras, camilleros, personal de orden, ¿no? De policías, etcétera. Evidentemente va a haber un proceso gradual, pero sí es un gran reto que vaya a haber suficiente para el resto del mundo, no más los países donde se está haciendo estos desarrollos. Hoy, en estos momentos en que estamos hablando, hay una cumbre para líderes mundiales analizando el apoyo extraordinario a un mecanismo global que se llama Gavi, que es la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, por sus siglas en inglés, para darle los recursos que permitieran una rápida distribución. También sería algo sin precedentes. Ahora, ya el último tema de autismo, que desgraciadamente ha ido avanzando y es parte de esta perniciosa desconfianza en la ciencia, que mucho han contribuido a sembrar los líderes populistas, va a haber que hacer una gran campaña de educación. Sí, la gente joven está en un riesgo muy bajo, pero el riesgo no son tanto ellos, sino que infecten a otros. Hay que educar a la gente en eso. Y lo que sí es que la gente que está en riesgo alto, como dije antes, morir por COVID-19 es posiblemente una de las muertes más horribles que hay. Y yo espero que con una campaña de educación realista, la gente que tiene todavía algunas dudas, las deje a un lado y acepte esta vacunación. Gracias, Julio. Tenemos todavía quizá unos 10 minutos más, si te parece. Estamos cumpliendo la hora. Quizás si no abusamos de tu tiempo y de tu cena, que ya debe estar por servirse. Está fría. Hace frío. Entonces, un par de preguntas más.
Una tiene que ver son distintas preguntas, tiene que ver con la parte de inmunidad. Por un lado, la pregunta que se me hace o que se te hace es, ¿realmente los enfermos de COVID quedan inmunes? La segunda, que se vincula con esta la hace Margarita Ofelia Blanco. ¿Las pruebas serológicas son confiables para saber si la población tiene inmunidad? ¿Cuándo utilizarlas? Y la tercera, la voy a simplificar. Hay como dos personas preguntan como con angustia, los que nos recluimos, ahora que salimos o que salgamos, ¿vamos a estar más vulnerables porque no tuvimos contacto con el virus? Esta última les puedo decir de entrada, no, absolutamente no. La gente que tiene contacto con el virus, una proporción alta no va a tener síntomas, ni siquiera va a saber que tuvo contacto, pero los que tengan síntomas lo van a saber, sin duda. Y se liga con las preguntas anteriores. Como es un virus nuevo, hay mucho que no sabemos, y esta es una pregunta que no sabemos todavía la respuesta, aunque estamos aprendiendo muy rápido, y yo sé que yo tengo confianza que la vamos a tener muy pronto. Como todos estos virus, si se infecta uno, se producen anticuerpos, hay una respuesta inmune, pero hay una diferencia entre tener anticuerpos, que es lo que miden las pruebas serológicas, y tener protección, porque depende el tipo de anticuerpos que se están produciendo, no todos los anticuerpos producen la protección inmunológica requerida. De manera que eso es algo que estamos aprendiendo. Hasta ahora hemos visto, cuando se hacen encuestas serológicas, que en poblaciones generales, incluso en Suecia, que hubo un nivel mucho menor de confinamiento, el porcentaje de la población en las pruebas serológicas es relativamente bajo. Entonces todavía no tenemos suficiente experiencia para saber si esa respuesta inmune se traduce en protección. Esas ideas de que se podrían dar pasaportes, creo que son un poco prematuras. Ahora, basado en la experiencia con otros virus similares, sí es altamente probable que esa protección que esa inmunidad confiera protección, al menos parcial. De manera que, en general, las pruebas serológicas sí son buenas, pero no hay que confundirlas con las diagnósticas, no sustituyen a las pruebas diagnósticas. Las pruebas serológicas nos indican qué tanta gente ha estado expuesta al virus. Había una pregunta, ¿qué tan confiables son? Bueno, hay algunas que son mejores que otras. Hay algunas que son muy confiables, hay algunas que no son tan confiables. Hay que usar las que son más confiables. Pero esas nos sirven para identificar focos rojos y ver dónde ha habido más transmisión y ahí enfocar las baterías, sobre todo para, por ejemplo, no abrir anticipadamente en esos lugares donde hay focos rojos. Pero nada de eso sustituye a las pruebas diagnósticas, que esas sí son mucho más precisas y que esas son las que son absolutamente indispensables para ver a alguien que ahora tiene el virus, identificarlo, rastrear sus contactos y aislar a esas personas. Última pregunta que te voy a cenar. Hay varias preguntas sobre los fármacos específicos. Hemos puesto todo el énfasis en las vacunas, pero la otra gran esperanza es tener un retroviral o algo, un antivirus que nos permitiera, en caso de ser de contagiarnos, o bien disminuir de forma importante el riesgo de muerte, o simplemente disminuir la estancia en los hospitales, que ya eso en sí mismo sería una enorme ventaja. Sé que es un virus que estamos apenas conociendo, los países más ricos están saliendo de la epidemia, entonces van a tener una cantidad de información brutal para tratar de procesar qué funcionó mejor y qué funcionó peor, pero con la información que hoy se tiene disponible, ¿dónde están las drogas a las que tú les tienes? No digo que el cloro que va a tomar el presidente Trump, pero ¿cuáles crees tú que tenían más potencial en el mundo? Claro, de que es potencial, que no es sugerencia que se vayan a tomar ninguna de estas. Sí, bueno, hay aún más que en el caso de vacunas, hay un número incluso mayor de medicamentos prometedores que están siendo sometidos a pruebas. Nuevamente, la tecnología ha evolucionado y se están haciendo procesos acelerados. Es correcta la pregunta. En ausencia de una vacuna, tener algún medicamento potente va a ser difícil tener un medicamento que cure la enfermedad, porque todavía no tenemos antivirales
tan eficaces como los antibióticos que sirven para las enfermedades bacterianas. Aquí, este es un virus, pero medicamentos que logren reducir los síntomas, tanto, la pregunta es correcta, reducir los síntomas en la gente más enferma sería muy valioso para reducir la presión sobre los hospitales, pero también reducir la carga viral para que la gente no esté transmitiendo tanto el virus. Y el ejemplo que tenemos es la pandemia de más larga duración. No hablamos de ella como pandemia porque tendemos que enfocarnos más en los efectos, en las pandemias agudas, la influenza, el SARS, etcétera, y ahora el coronavirus. Pero la pandemia que sigue vigente como pandemia es la de VIH-Sida. Es una pandemia que todavía se mantiene, lleva ya casi 40 años como pandemia. Y ahí, a pesar de muchos intentos, no se ha logrado desarrollar una vacuna. Es un virus muy diferente al del coronavirus, mucho más complejo, y por eso la búsqueda ha sido más difícil. Pero los antirretrovirales que no curan la enfermedad han logrado reducir a tal grado la carga viral que de hecho tienen un efecto preventivo. O sea, ya se prescribe no solamente para controlar los síntomas que ha logrado, ha cambiado totalmente el curso de ser una sentencia de muerte, tener SIDA, a ser una enfermedad crónica perfectamente manejable. Pero además el tratamiento previene la transmisión. Ese tipo de medicamento, del cual tenemos este ejemplo dramático en el caso del VIH-Sida, es algo a lo que deberíamos de aspirar en el caso del coronavirus. Y por cierto, VIH-Sida es otra causa de optimismo. Ahí tenemos un ejemplo de medicamentos que cuando surgieron eran totalmente inaccesibles. $10,000 costaba el tratamiento por año. Imposible para los países en el epicentro, que eran los países africanos, que tenían gastos per cápita de $12 por persona por año. Un tratamiento de 10,000 era imposible. Y fue una combinación de un movimiento mundial, de una gran imaginación, de una participación de las empresas productoras, de una movilización sin precedente de la sociedad civil global y de una presencia de los organismos multilaterales, entre ellos de manera destacada Naciones Unidas, ONU-SIDA, la creación del Fondo Global contra el SIDA, el paludismo y la tuberculosis, lo que hizo que ahora esos antirretrovirales estén a la disposición de millones y millones de personas y cambiaron totalmente la faz de esta pandemia existente todavía. Ahí creo que debemos derivar inspiración que en condiciones de emergencia la comunidad mundial sí ha logrado salir adelante, pero lo ha hecho cuando no ha sucumbido a la tentación del discurso de aislamiento, del discurso hipernacionalista, del discurso de buscar chivos expiatorios en el extranjero y de usar esto como una argumentación para reactivar la xenofobia y el nacionalismo mal entendido. Este es el momento de la cooperación internacional y eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Pues Julio, no te tomamos más tiempo. Para mí ha sido un gran gusto, un gran honor y he aprendido mucho como siempre. Además de pues, la oportunidad simplemente de conversar nuevamente contigo, pues es muy... A nombre del foro y de su presidente, quien ha estado muy pendiente, enormemente ustedes acompañado, y a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión, hacemos lo mismo. Sé que dejé algunas preguntas afuera, pero llegaron muchas. Traté de agruparlas en lo que sea más relevante y más importante. Muchísimas gracias y esperamos estar en contacto pronto. Muchas gracias y nuevamente me siento muy honrado de participar en un foro que lleva el nombre de un mexicano tan ilustre como Jesús Silva Herzog Flores. Muchísimas gracias por la invitación.